el diputado Luis Duque o Luis Duke, la verdad es que no me queda claro bien cómo es, en fin, ustedes me ayudan ahí, pueden pronunciar Duke si es Duke o Duque si es Duque. Luego de las declaraciones de el diputado Eduardo Gaitán, expresa su intención de donar los fondos del subsidio postelectoral al Instituto Oncológico. El diputado Luis Duque o Luis Duke de Vamos aclaró que la ley señala que el subsidio no se puede donar directamente al oncológico. Esa es la letra pequeña que no mencionó Eduardo Gaitán y que aquí nos da más luces Luis Duque o Luis Duke, ¿verdad? Aclaró que la ley señala que el subsidio no se puede donar directamente al oncológico. Si algún funcionario electo decide recibir el financiamiento público postelectoral, yo creo que todos lo van a recibir, la suma que le corresponde se destinará para el uso exclusivo de investigación científica en la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, CENACIT. Establece eso el artículo 217 del Código Electoral. Pausa ahí antes de escucharlo a él. No me gusta eso. No me gusta que... Y segundo, si deciden aceptarlo o no. O sea, ¿qué pasa si yo digo como diputado, yo no quiero esa plata? ¿Qué hace el tribunal con ese dinero? Volvemos de nuevo a la oscuridad. A la oscuridad, a la no transparencia. Porque no vemos el dinero físicamente, dónde está, en qué se invierte, dónde se utiliza. $1.000.000. Y si hablamos de 71 diputados, y si los 71 diputados cobran 1 millón, serían prácticamente 71 millones de dólares para el CENACIT o para el oncológico en otras facetas, estudios. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Demasiado dinero. No digo que sea malo que se le done a al CENACIT eso. Yo creo que la investigación científica, tecnológica y la innovación es importante, pero es mucho dinero. Demasiado dinero. Y aquí yo no veo a ningún puritano aquí en Panamá ahora escribiendo. No veo a los medios diciendo, ¡ay, pero qué barbaridad! ¿Por qué no agarran esa plata y arreglan carreteras, escuelas? Que lo utilicen para el tren que se va a hacer, que sí es necesario. Que se utilice para mejorar las carreteras, para mejorar el puente de las Américas, por ejemplo, para poner puentes elevados en escuelas en Chame, para la recolección de la basura, para el trabajo fitosanitario. Yo no veo a ningún puritano aquí hablando de eso ahora. Estudio en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnológica e Innovación. No me parece, no estoy de acuerdo que toda esa plata, sí, un porcentaje, si la ley lo dice, pero nuevamente volvemos a los blindajes. Volvemos a las leyes que hay que cambiar en este país. Eso hay que cambiarlo. ¿Por qué tantos millones de dólares? 1.000.000 y pico de dólares para cada diputado. No lo pueden tocar, según entiendo. Vamos a escuchar a Luis Duque, o Luis Duke, el diputado. ¿Qué tiene que decir el diputado de Vamos? Interesante. Diputado, para que nos hable un poco sobre cuál será esa decisión como bancada Vamos con el tema del subsidio postelectoral. Antes de que hable, no le echo la culpa a ningún diputado de esto. Ellos no tienen la culpa de eso. Estoy hablando del sistema que hay que cambiar. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Aquí hay varios temas que hay que aclarar. Uno, este subsidio postelectoral no es un cheque al portador, es decir, no es una plata que le entregan a los diputados, que los diputados pueden utilizar para lo que les dé la gana. Eso no es así. Hay una ley que marca en qué se puede utilizar y qué no se puede utilizar el subsidio postelectoral. Parte de lo que sí se puede utilizar este subsidio postelectoral es poder donar parte del mismo a la CENACIT. Otra de las cosas que se puede realizar son capacitaciones a jóvenes, a mujeres, a personas con discapacidad y también para poder utilizarlo para capacitar a nuestros equipos de trabajo. Capacitaciones para personas con discapacidad. Eduardo Gaitán habló de $54.000 para capacitaciones para su personal. O sea, tú te das cuenta de los números, la danza de los millones, la verdad, la manera tan superficial con la que mencionamos estas cifras tan increíbles de números. Como dice un comentario, las leyes están para cambiarse. Aquí dice Marimar 1962.
Dice, pues las leyes están para ser cambiadas y ustedes como diputados pueden intentar cambiar esa ley que no permite donar a una institución tan necesitada como la oncológica. Esto es increíble. Tan sencillo. Este gran diputado sí que es gente. Amigo, cobra el cheque, deposítelo en su cuenta y después puede donar a quien quiera. Ya el dinero entró a su cuenta y con su dinero hace lo que quiera. Qué peligroso ese comentario de EB54. Qué peligroso cuando un diputado accede a 1.054.000 dólares. Tú como panameño te hago esta pregunta. ¿Tú querías votar por un diputado para que tuviera esa plata en su bolsillo? ¿Eso es lo que tú querías? Yo pienso que no. Yo pienso que tú lo que quieres por un diputado es que haga leyes en beneficio de la comunidad. Para que le ponga el cascabel al gato a las empresas que nos aprietan el cuello, que nos hacen el costo de la vida más difícil. A la luz. Pésima luz que tenemos en Panamá. Mejores leyes que ayuden a los jubilados en este país. Los medicamentos más baratos. Cosas así se pueden hacer a través de las leyes. La educación de primera enseñanza obligatoria con el uso obligatorio. Eliminación de matrícula, entre otras tantas cosas que se pueden hacer. No sabía que tú habías votado para que Luis Duque o Luis Duke se embolsille 1.054.000 dólares. Yo no sabía, o lo que sea, la cantidad que sea. Yo no sabía eso. Porque yo para eso no voté por ningún diputado. No voté para que se hagan millonarios o para que sean ricos. Ojo, no es culpa de ellos, es la ley. Pero yo no veo aquí un comentario. Yo no estoy de acuerdo con esta ley. Yo no estoy de acuerdo con cómo se promueva eso. Y lo que me llama más la atención, no escuché a los 71 diputados del periodo anterior decir nada sobre esto. No escuché eso de los diputados independientes de la vuelta pasada, de los del PRD mucho menos, de los del Cambio Democrático, los del Molirena. Yo no escuché nada de eso. Los panameñistas de la vuelta pasada. ¿Desde cuándo se viene dando esto? ¿Por qué ahora estalla esto? Ya los de Vamos tienen una bomba en la mano. ¿Qué van a hacer con esa bomba? Porque los del PRD dijeron, está bien, nos jodiste pues. Camacho dirá, me jodiste pues. ¿Y ahora qué vas a hacer tú con eso? ¿Quién va a fiscalizar eso? ¿Dónde se van a ver que se mueven esos dineros? ¿Dónde está palpable? ¿Dónde se puede tocar esa plata hecha en alguna infraestructura para beneficio del pueblo panameño? ¿Dónde está? No estoy de acuerdo que se la embolsille ningún diputado. Para mí no tienen derecho a tener ese dinero. No me parece. Porque para empezar, no se gastaron esa cantidad de dinero en el proceso electoral. Algunos dijeron que se gastaron hasta 10.000 dólares. Otros dijeron que vendieron el carro. Entonces, es incongruente. Esto no coincide con la realidad del panameño. No me parece correcto esto. Muy mal. Muy mal. No es culpa de los diputados, repito. Muy mal las leyes en Panamá. Esas leyes deben ser cambiadas, modificadas. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que no hay plata, señor presidente. ¿Se da cuenta que sí hay plata, señor presidente? Ahora bien, nosotros como bancada estamos evaluando las mejores opciones para poder entregar y responder a la ciudadanía con todos los subsidios postelectorales que hemos recibido individualmente cada uno como nosotros. ¿Cuál es el monto que hacen? Sí, yo he recibido alrededor de 1.026.000 dólares. O sea, hemos normalizado decir esto tan tranquilamente. Yo he recibido 1.200.000, ¿qué? ¿1 millón qué? Lo hemos normalizado. Antes nos escandalizábamos cuando Tito Afú recibió un maletinazo y los ventiló. En el caso Semis. Ahora lo ventilamos tranquilamente. Yo quisiera que el presidente de la República se pronuncie al respecto de esto. Que alguien, una autoridad, diga algo al respecto. Esto no puede ser. Esto no puede volver a seguir dándose. Esto no se puede seguir dando. No deben tener ese dinero los diputados. Sinceramente no. Mis otros compañeros han estado recibiendo, por ejemplo, Eduardo Gaitán recibió 1.550.000 y pico. Igualmente Alexandra Brenes 1.007.000 y así sucesivamente en los de San Miguelito. Pero cada uno ha recibido un monto particular. Wow. Entonces nosotros como... Ahora entiendo que cada uno recibe un monto X. No es igual el monto. Acá vamos a tomar una decisión y lo más probable es que vamos a estar repartiendo este subsidio en su forma integral en los puntos que ya le mencioné.
en poder donar también parte del mismo para temas de la cena, sí, específicamente también para temas de estudios a pacientes con oncológico. Estudio, o sea, sinceramente, ninguna de las cosas que está diciendo me parece que se debe emplear ese dinero. La verdad, ninguna de las cosas que ha dicho debe emplearse el dinero. De verdad, para mí, wow, es increíble la cantidad de plata absurda que hay en este país. Y la situación del agua, la delincuencia, el desempleo. Cuando usted escucha que un diputado dice tan tranquilamente, yo recibí 1 millón no sé cuánto, la otra recibió tanto 1 millón. ¡Wow! ¡Qué cool es ser diputado! Ahora todos quieren ser diputados. Yo quisiera ser diputado ahora, después de esto. Y más cosas hay que no dicen. Vamos a ver si las dicen. Por lo menos los debamos. Porque nos estamos enterando por ustedes, papito. Nunca escuché, por ejemplo, a otros diputados hablar de eso. Ni siquiera a Zulay. Muy mal. No me gusta eso. Por favor que lo aclaren. Tampoco Kathleen Levy, que está hablando en las redes sociales, nunca lo dijo tampoco. Ni siquiera Magín Correa lo dijo. ¡Wow! ¿Cuántos diputados han recibido plata por esto? Me acuerdo de Éntrese a Ganar, Luis Eduardo Quirós. Agapito. Génesis Arjona. La princesa Kaira Harding. Zenobia. ¿Te das cuenta? Corina, abre la sesión. ¿Qué vas a abrir sesión ahora? $1 millón y pico, Corina. ¿En serio? ¿Tú también, Corina? ¿De qué estamos hablando? Es que se abrió la caja de Pandora y no te has dado cuenta tú todavía. También poder utilizarlo para capacitaciones a jóvenes, mujeres y también para... Qué pena, Luis. No te quiero seguir escuchando con ese poco de ideas que no tienen ningún sentido para mí. No es nada contra él. Ya dijeron que recibieron la plata. Ya dijeron que la tienen. Ahora lo que yo espero es que ese dinero lo utilicen en algo que sea beneficioso para el pueblo panameño. A ver. A mí no me han dado ninguna plata. Yo estoy ahorita mismo simplemente con información, que ese es el monto que me tocó y ese es el monto que le ha tocado a cada uno. ¿Y dónde está la plata, pues? Nosotros claramente vamos a despojarnos de parte de este subsidio postelectoral y... De parte no, de todo. ¿Qué de parte? No puedes tocar esa plata. Moralmente, éticamente no se debe tocar esa plata. ¡Qué barbaridad! Austeridad, dijo el presidente. ¿Austeridad? ¿Para quién? De su forma respectiva y representativa en las conversaciones que nosotros podemos tener como bancada, y a eso es lo que estamos apuntando. Poder llegar a esos consensos. ¿Qué acciones emprenderán para cumplir con la promesa pues, que ya hizo el diputado Gaitán de donar parte del subsidio al oncológico? Ahí es importante aclarar algo. La plata no se puede donar directamente al oncológico con la buena intención. Mi madre falleció de cáncer en el oncológico. Yo fui una de las personas... Lo lamento mucho, honorable diputado. Eso sí lo lamento bastante. Estuve con ella todos los días y a mí también me gustaría poder donarle mi parte de dinero al oncológico y poder utilizar una parte para temas de capacitar a mi equipo. Sin embargo, nosotros, vuelvo y reitero, como bancada estamos analizando las mejores opciones para poder repartir este dinero en diferentes partes. Una parte que pueda ser para la Senacid, específicamente para temas de estudios oncológicos, que ahí sí se puede utilizar. Mal, pues mal, pues mal, muy mal. Muy mal que sea para estudios. Hay gente que está padeciendo del cáncer en estos momentos. Hay gente que necesita la medicina. Hay gente que necesita la atención. Que en el oncológico se necesitan muchas cosas. Hay que hacer más oncológico. Qué mal. Dios, me va a dar fiebre. Me va a dar fiebre esto, hermano. Fiebre. Y también poder de una forma capacitar a jóvenes, mujeres y también a personas con discapacidad. Y por qué no a nuestros equipos de trabajo. Vuelvo y traba con las capacitaciones de $54,000. Ya no quiero seguir hablando de esto. La verdad me está dando una indigestión esta información. No es culpa de él. Vuelvo y repito. Acaban de abrir la caja de Pandora. Y el pueblo panameño no habla de otra cosa que de eso en este momento. You know, bra.